Buenas tardes. Hoy es 14 de octubre del 2018 y pues vamos a continuar leyendo a Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan. Recuerden que esto lo estoy haciendo porque la primera vez que lo leí fue hace 10 años y entonces lo estoy otra vez leyendo. A ver qué es lo que he aprendido, qué es lo que he entendido, si algo ha cambiado y, y a lo mejor puedo encontrar y rescatar cosas, ¿no?, que me puedan ayudar a entender, o por lo menos para divertirme. Todo vale, ¿no? Dicen ahora mucho, escucho en muchos lugares decir, todo suma, ¿no? Que todo suma, que todo para adelante, ahora pues. Entonces este sería el capítulo 2. El anterior es hablábamos de cuando Carlos aprende o cuando Don Juan acepta enseñarle después de dejarle una adivinanza. La adivinanza que es encontrarle su sitio dentro del zaguán, ¿no? Entonces ahí está Carlos, ¿no? Leíamos que estaba tirado de panza, panza para abajo, panza para arriba. Y Don Juan le dice, no, con los ojos, ve. Y entonces hasta ese momento dice, ah, chingada, con los ojos. Entonces Carlos encuentra el sitio. Y Don Juan le dice, órale, pues, es suficiente. Con eso es suficiente para que yo te enseñe. Recordamos que Don Juan dice que, según el libro, dice que nació en el suroeste, pero que él se siente indio sonorense, ¿no? Yaqui. Déjenme ver, para no confundirme. Eso lo dijo en el capítulo 1. Híjole, no deberá de regresar tanto, ¿verdad? Nada más para corroborar, ¿no? Y que no quedarme con la duda. Sol, Solo de que nació en el suroeste en 1891 y aunque se consideraba indio de Sonora, yo no puedo tener certeza para catalogar su saber como una cuestión cultural, ¿no? Sino que era una mezcla, eso lo veíamos antes. Entonces ahora vamos al capítulo 2. Ya lo aceptó como aprendiz. Se ganó el derecho a aprender. Ese lo ganó. Lunes 7 de agosto de 1961. Llegué a la casa de Don Juan en Arizona la noche del viernes, a eso de las 7. Otros 5 indios estaban sentados en el zaguán de su casa. Los saludé y tomé asiento esperando a que alguien dijera algo. Tras un silencio formal, uno de los hombres se levantó, vino a mí y dijo, buenas noches. Me levanté y respondí, buenas noches. Entonces los otros se pusieron de pie y se acercaron y todos murmuraron buenas noches y nos dimos la mano, tocando apenas las puntas de los dedos del otro, o bien sosteniendo la mano un instante y luego dejándola caer con brusquedad, ¿no? Salud ahí nomás. Todos nos sentamos de nuevo. Parecían algo tímidos, sin saber qué decir, aunque todos hablaban español. Como a las 7:30, todos se levantaron de repente y fueron hacia la parte trasera de la casa. Nadie había pronunciado palabra en largo rato. Don Juan me hizo señal de seguirlos y todos subimos a una camioneta de carga estacionada allí. Yo iba en la parte trasera, con Don Juan y 2 hombres más jóvenes. No había cojines ni bancas y el piso de metal resultó dolorosamente duro, sobre todo cuando dejamos la carretera y nos metimos por un camino de tierra. Don Juan susurró que íbamos a la casa de un amigo suyo, que tenía 7 mezcalitos para mí. ¿Usted no tiene, Don Juan? Sí, pero no te los puedo ofrecer. Verás, otra gente tiene que hacerlo. ¿Puede usted decirme por qué? A lo mejor él no te ve con agrado y no le caes bien, y entonces nunca podrás conocerlo con afecto, como debe ser, y nuestra amistad quedará rota. ¿Por qué no iba yo a caerle bien? Nunca le he hecho nada. Y Carlos, ¿cómo se va? Luego a lo personal. Si yo no le he hecho nada, porque le voy a caer mal. Entonces le dice
dice don Juan, no tienes que hacer nada para caer bien o mal. O te acepta o te tira de lado. Pero si no me acepta, ¿hay algo que pueda yo hacer para caerle bien? Los otros hombres parecieron haber oído mi pregunta y rieron. No, no se me ocurre nada que pueda uno hacer, dijo don Juan. Volvió la cara a un lado y ya no pude hablarle. Debemos haber viajado al menos una hora antes de detenernos frente a una casa pequeña. Estaba bastante oscuro, y una vez que el conductor hubo apagado los faros, yo apenas discernía el contorno vago del edificio. Una mujer joven, mexicana a juzgar por la inflexión de su voz, le gritaba a un perro para hacerlo cesar sus ladridos. Bajamos a la camioneta y entramos en la casa. Los hombres murmuraban buenas noches al pasar junto a la mujer. Ella respondía y continuaba gritándole al perro. La habitación era amplia y contenía pilas de objetos diversos. La luz opaca de un foco eléctrico muy pequeño hacía la escena bastante lóbrega. Reclinados contra la pared había varias sillas con patas rotas y asientos hundidos. Tres de los hombres se instalaron en un sofá, el mueble más grande del aposento. Era muy viejo y se había vencido hasta el piso. A la luz indistinta parecía rojo y sucio. Los demás ocupamos sillas. Estuvimos largos ratos sentados en silencio. Ven como Carlos habla mucho de... describe mucho las escenas. Siempre se está fijando. Por ahí algún maestro, justamente cuando nos daba materia de antropología, decía que uno tenía que tener como ciertos lugares de referencia y como verlos, ¿no? Saber dónde están ubicados, para dónde, etcétera. Entonces a lo mejor eso tiene que ver con eso o solamente es una cuestión para llenar el libro, en su caso, ¿no? Para hacer atmósfera también está padre. Porque Carlos, pues, imagínense, cuando escribió este libro, ya llevaba 5 años aprendiendo brujería. Entonces este libro también tiene secretos brujos, ¿verdad? O sea, lo escribió un brujo. De pronto, uno de los hombres se levantó y fue a otro cuarto. O estaba en aprendiz de bruja, a lo mejor, ¿no? Aprendiz de bruja. De pronto uno de los hombres se levantó y fue a otro cuarto. Tendría 50 y tantos años. Era moreno, alto y fornido. Regresó al momento con un frasco de café. Quitó la tapa y me lo dio. Dentro había 7 cosas de aspecto raro. Variaban en tamaño y consistencia. Algunas eran casi redondas, otras alargadas. Se sentían al tacto como la pulpa de la castaña o la superficie del corcho. Su color perduzco las hacía asemejar cáscaras de nuez duras y secas. Las manipulé frotándolas durante un buen rato. Entonces después de que lo está frotándolas durante un buen rato, esto se masca, dijo don Juan en un susurro. No te hagas pendejo, empieza a comértelos, le está diciendo. No, pues sí da miedo, como chingados, no. Y sí, frique. Bueno, algunos no, ¿verdad? Algunos sí son como muy, no, pues así muy diferentes, ¿no? Así, no, algunos no tenemos que batallar un poquito. Esto se masca, dijo don Juan en susurro. Solo cuando habló me di cuenta de que se había sentado junto a mí. Miré a los otros hombres, pero ninguno me miraba. Estaban hablando entre sí en voz muy baja. Fue un momento de indecisión y temor agudos. Me sentí casi incapaz de dominarme. Tengo que ir al retrete, le dije. Voy afuera a dar una vuelta. Entonces se fue. Entonces lo que estaba tocando ya saben que era, ¿no? Eran jicuris, abuelos, peyote, ¿no? Pero entonces se lo estaban dando en varias presentaciones. Seguramente estaba seco, medio seco, cuando se estaba aguadando, no sé. Entonces pues no los distinguía bien, ¿no? El color pues ya estaba pardo, dice, ¿no? Ya estaba oscuro. Entonces mejor fue al baño.
Don Juan me entregó el frasco de café y yo puse dentro los botones de peyote. Iba a salir de la habitación cuando el hombre que me había dado el frasco se levantó. Se me acercó y dijo que tenía un excusado en el otro cuarto. No te vayas. El excusado estaba casi contra la puerta. Junto a esta, casi tocándolo, había una cama grande que llenaba más de la mitad del aposento. La mujer estaba durmiendo allí. Permanecí un rato inmóvil junto a la puerta. Luego regresé a la habitación donde estaban los hombres. El dueño de la casa me habló en inglés. Don Juan dice que usted es de Sudamérica. ¿Hay mezcal allí? Le dije que nunca había oído siquiera hablar de él. Para ser interesados en Sudamérica, ya hablamos de los indios durante un rato. Luego, uno de los hombres me preguntó por qué quería comer peyote. Le dije que quería saber cómo era. Todos rieron con timidez. Don Juan me urgió suavemente. Masca, masca. Mis manos se hallaban húmedas y mi estómago se contraía. Ya tenía los nervios. El frasco, el frasco con los botones de peyote estaba en el piso junto a la silla. Me agaché. Tomé al azar un botón y lo puse en mi boca. Tenía un sabor rancio. Lo partí en dos con los dientes y empecé a mascar uno de los trozos. Sentí un amargor fuerte. Acerbo. En un momento toda mi boca quedó adormecida. El amargor crecía conforme yo mascaba, provocando un increíble fluir de saliva. Y sentía las encías y el interior de la boca como si hubiera comido carne o pescados salados y secos, que parecen forzar a masticar más. Tras un rato, masqué el otro pedazo. Mi boca estaba tan entumecida que ya no pude sentir el amargor. El botón de peyote era un haz de hebras, como la parte fibrosa de una naranja o como una caña de azúcar. Y yo no sabía si tragarlo o escupirlo. En ese momento, el dueño de la casa se puso en pie e invitó a todos a salir al zaguán. Salimos y nos sentamos en la oscuridad. Afuera se estaba bastante cómodo y el anfitrión sacó una botella de tequila. Los hombres se hallaban sentados en fila con la espalda contra la pared. Yo ocupaba el extremo derecho de la línea. Don Juan, instalado junto a mí, puso entre mis piernas el frasco con los botones de peyote. Luego me pasó la botella que circulaba a lo largo de la línea y me dijo que tomara algo de tequila para quitarme el sabor amargo. Escupí las hebras del primer botón y tomé un sorbo. Me dijo que no lo tragara, que solo me enjuagara la boca para detener la saliva. No sirvió de gran cosa para la saliva, pero sí ayudó a disipar un poco el sabor amargo. Don Juan me dio un trozo de albaricoque seco, o quizá era un higo seco. No podía verlo en la oscuridad ni percibí el sabor. Me dijo que lo mascara detenida y lentamente, sin prisas. Tuve dificultad para tragarlo. Parecía que, parecía que no podía bajar. A lo mejor estoy pensando que eran ciruelas pasando lo que le estaban dando. Tras una pausa contra la botella, di otra vuelta. No, perdón. Tras una pausa corta, la botella dio otra vuelta. Don Juan me entregó un pedazo de carne seca, quebradiza. Le dije que no tenía ganas de comer. Come más, ándale, come más. Ya no, por favor, ya no quiero. Y... chingado, no. ¿Quién? Bueno, no, hay gente que de veras yo he conocido gente que ni lo sienten. Y... Don Juan me entregó un pedazo de carne seca, quebradiza. Le dije que no tenía ganas de comer. Esto no es comer, dijo con firmeza. Y no vienes desde Sudamérica, güey. Pues ya ni modo, ya estaba ahí, ¿verdad? Fíjate, dice, el ciclo se repitió 6 veces.
Recuerdo que había mascado 6 botones de peyote cuando la conversación se puso muy animada. ¡Y qué bueno! Ya traía cotorreo, pinche Carlos. Recuerdo que había mascado 6 botones de peyote cuando la conversación se puso muy animada. Aunque yo no lograba distinguir qué idiomas estaba hablando, el tema de la conversación en la que todo mundo participaba era muy interesante y procuré escuchar con cuidado para poder intervenir. Pero al hacer el intento de hablar me di cuenta de que no podía. Las palabras se desplazaban sin objeto en mi mente. Era su primera vez y se comió 7. 7 botones, no 7 gajitos, 7 botones. En la primera vez. Las palabras se desplazaban sin objeto en mi mente. Reclinando la espalda contra la pared, escuché lo que decían los hombres. Hablaban en italiano y repetían continuamente una frase sobre la estupidez de los tiburones. El tema me pareció lógico y coherente. Yo había dicho antes a don Juan que los primeros españoles llamaron al río Colorado en Arizona el río de los tizones. Y alguien escribió o leyó mal tizones y el río se llamó de los tiburones. Me hallaba seguro de que discutían esa anécdota, pero nunca se me ocurrió pensar que ninguno de ellos sabía italiano. Pues eran indios, ¿no? Estaban ahí en el cerro. Tenía un deseo muy fuerte de vomitar, pero no recuerdo el acto en sí. Pregunté si alguien me traería un vaso de agua. Experimenté una sed insoportable. Don Juan trajo una cacerola grande. La puso en el suelo junto a la pared. También trajo una taza o lata pequeña. La llenó de la cacerola y me la dio. Y dijo que yo no podía beber, solo debía refrescarme la boca. El agua parecía extrañamente brillante, reluciente, como barniz espeso. Quise preguntarle de ello a don Juan y laboriosamente traté de formular mis pensamientos en inglés, pero entonces tomé conciencia de que él no sabía inglés. Experimenté un momento muy confuso y advertí el hecho de que, aun habiendo en mi mente un pensamiento muy claro, no podía hablar. Quería comentar la extraña apariencia del agua, pero lo que sobrevino no fue hablar, fue sentir que mis pensamientos no dichos salían de mi boca en una especie de forma líquida. Era la sensación de vomitar sin esfuerzo, sin contracciones del diafragma. Era, era un fluir agradable de palabras líquidas. Bebí, y la impresión de que estaba vomitando desapareció. Para entonces todos los ruidos se habían desvanecido y hallé que me costaba trabajo enfocar las cosas. Busqué a don Juan y al volver la cabeza noté que mi campo de visión se había reducido a una zona circular frente a mis ojos. Esta sensación no me atemorizaba ni me inquietaba. Al contrario, era una novedad. Me era posible barrer literalmente el terreno enfocando un sitio y luego moviendo despacio la cabeza en cualquier dirección. Al salir al zaguán, había advertido que todo estaba oscuro, excepto el brillo distante de las luces de la ciudad. Pero dentro del área circular de mi visión, todo era claro. Olvidé mi interés en don Juan y los otros hombres, y me entregué por entero a explorar el terreno con un enfoque absolutamente preciso. Vi, vi, la, juntur, vi la juntura de la pared y el piso del zaguán. Lentamente volví la cabeza a la derecha, siguiendo el muro, y vi a don Juan sentado contra él. Moví la cabeza a la izquierda para enfocar el agua. Hallé el fondo de la cacerola. Alcé ligeramente la cabeza y vi acercarse un perro negro de tamaño mediano. Lo vi venir hacia el agua. El perro empezó a beber. Alcé la mano para apartarlo de mi agua. Enfoqué en él mi visión concentrada para llevar a cabo el movimiento de empujarlo y de pronto lo vi transparentarse. El agua era un líquido reluciente, viscoso. Lo vi bajar por la garganta del perro al interior de su cuerpo. Lo vi correr pareja todo lo largo del animal y luego brotar por cada uno de los pelos. Vi el fluido iridiscente viajar a lo largo de cada pelo individual y proyectarse más allá del pelambre para formar una melena larga, blanca, sedosa.
En ese momento tuve la sensación de unas convulsiones intensas, y en cosa de instantes un túnel se formó a mi alrededor, muy bajo y estrecho, duro y extrañamente frío. Parecía el tacto con una pared de papel aluminio sólido. Me encontré sentado en el piso del túnel. Traté de levantarme, pero me golpeé la cabeza en el techo de metal y el túnel se comprimió hasta empezar a sofocarme. Recuerdo haber tenido que raptar hacia una especie de punto redondo donde terminaba el túnel. Cuando por fin llegué, si es que llegué, me había olvidado por completo del perro, de don Juan y de mí mismo. Me hallaba exhausto. Mis ropas estaban empapadas en un líquido frío pegajoso. Rodé, rodé en una y en otra dirección tratando de encontrar una postura en la cual descansar. Una postura en que mi corazón no golpeara tan fuerte. En una de esas vueltas vi de nuevo al perro. Los recuerdos regresaron en el acto, y de improviso todo estuvo claro en mi mente. Me volví en busca de don Juan, pero no pude distinguir nada ni a nadie. Todo cuanto podía ver era el perro, que se volvía iridiscente. Una luz intensa irradiaba de su cuerpo. Vi otra vez el flujo de agua atravesarlo, encenderlo como una hoguera. Me llegué al agua, hundí el rostro en la cacerola y bebí con él. Tenía yo las manos con el suelo frente a mí y al beber veía el fluido correr por mis venas produciendo matices de rojo y amarillo y verde. Bebí más y más, bebí hasta hallarme todo en llamas. Resplandecía, resplandecía de pies a cabeza. Bebí hasta que el fluido salió de mi cuerpo a través de cada poro y se proyectó al exterior en fibras como de seda. Y también yo adquirí una melena larga, lustrosa, iridiscente. Miré al perro y su melena era como la mía. Una felicidad suprema llenó mi cuerpo y corrimos juntos en una especie de tibieza amarilla procedente de algún lugar indefinido. Y allí jugamos. Jugamos y forcejeamos hasta que yo supe de sus deseos y él supo de los míos. Nos turnábamos para manipularnos mutuamente, al estilo de una función de marionetas. Torciendo los dedos de los pies yo podía hacerle mover las patas, y cada vez que él cabeceaba yo sentía un impulso irresistible de saltar. Y... chingados, estaban jugando. Nos turnábamos para manipularnos mutuamente, al estilo de una función de marionetas. Torciendo los dedos de los pies, yo podía hacerle mover las patas. Y cada vez que él cabeceaba, yo sentía un impulso irresistible de saltar. Pero su mayor travesura... se estaban divirtiendo, ¿no? Fíjense, ¿cómo lo dice? Pero su mayor travesura estaban jugando. Pero su mayor travesura consistía en agitar las orejas de un lado a otro para que yo, sentado, me rascara la cabeza con el pie. Y aquella acción me parecía total, insoportablemente cómica. Toqué qué toque de ironía y de gracia. Qué maestría, pensaba yo. Me poseía una euforia indescriptible. Reí hasta que casi me fue imposible respirar. Tuve la clara sensación de no poder abrir los ojos. Me encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue un estado largo y muy doloroso, lleno de la angustia de no poder despertar y de a la vez estar despierto. Luego lentamente el mundo se aclaró y entró en foco. Mi campo de visión se hizo de nuevo muy redondo y amplio. Con ello sobrevino un acto consciente ordinario, que fue volver la vista en busca de aquel ser maravilloso. En este punto empezó la transición más difícil. La salida de mi estado normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta. Estaba consciente, mis pensamientos y sentimientos eran un corolario de esa conciencia, y el paso fue suave y claro. Pero este segundo cambio, al despertar a la conciencia seria, sobria, fue genuinamente violento.
Había olvidado que era un hombre. La tristeza de tal situación irreconocible fue tan intensa que lloré. Hasta ahí queda el primer encuentro de lo que nos narra con Mezcalito. Entonces en su primer encuentro se comió siete botones. No, al parecer estaban secos. O no tan secos. No se los dio Don Juan, se los dio alguien más. ¿No? Esos personajes no queda muy claro si son parte del grupo de Don Juan o si son... Híjoles, pues es que... Porque nunca se vuelve a mencionar que yo recuerde algo de estas personas. No sé si después Carlos los vuelve a ver, pero no se dio cuenta, no sé. No estoy seguro de eso. Ahí queda, ¿no? Ese espacio, ¿no? ¿Qué habrá sido? Por otro lado, pues los que han ido al desierto o han ido a ceremonias y a estas cosas, pues ya saben, ¿no? 7 en la primera. Y no hubo cantos, ¿eh? Fueron 7 y ahí tú diviértete a ver cómo te va. Tú solito. Aquí andamos, ¿no? Vas. 7. ¿Y cómo le fue? Jugó, se divirtió, se la pasó bien, ¿no? Acuérdense que es distinto. A Carlos lo van a hacer brujo. Ese es el propósito del aprendizaje, bruje, ser brujo. Cuando nosotros vamos a las ruedas, a las ceremonias y eso, nosotros no vamos con el propósito de ser brujos. Vamos con el propósito de... Y entonces ya te encuentras, ¿no? ¿A qué va cada quien? ¿Cuál es el propósito que mueve a cada quien? Y que era lo que decía Don Juan en la lectura anterior, en el capítulo vamos a decirle 1. Este es el segundo. Y antes estuvo la introducción. Entonces en el anterior, Don Juan cerraba así, ¿no? Diciéndole que, que iniciar los caminos de Mezcalito exige una intención verdadera, ¿no? Sincera. Y ya después cada quien elige qué hace con esa sinceridad, hacia dónde se quiere ir. Pero es en serio. Entonces en algunos lados pues no es tan en serio. Y se usa, no sé para qué decir, bueno, sí, hay muchas cosas, ¿no? En el mundo de los brujos, hay muchas cosas. ¿Se acuerdan que en la introducción Don Juan le está diciendo a Carlos que su maestro, el maestro de Don Juan, era diablero? Y después investigando, los diableros por ahí, ¿no? Cuentan historias de gente que pues mata gente y hace cosas y esto y lo otro, ¿no? Dicen en las narraciones que eso ya no pasa. Pero si uno es real, si uno es sincero, si uno es como son las cosas, pues sí pasa. Y todavía pasa. 2018. Todavía hoy seguramente en algún lugar del mundo todavía hay diableros, ¿no? Gente que utiliza el arte de la brujería para lastimar, para dañar, para sacar provecho. Cuestiones de ego. De ego. Don Juan yo creo que a eso le llama la forma humana. Mientras tenemos forma humana estamos peleando por tener forma humana y por sobresalir en la forma humana. Cuando pierdes la forma humana, la fama, cuando pierdes la forma humana, mmm, pues ya no te interesan las mismas cosas. No te estás peleando por eso, pues ya no eres humano. No te mueve el mundo humano, te mueve el mundo brujo. Bueno, eso ya también pues obviamente es más adelante en los libros siguientes.
pero sí podemos desde ahora, ¿no? Ver cómo existen los diableros, que sí existen, que a lo mejor no se sabe, pero en el mundo del brujo, pues el brujo está haciendo cosas, ¿no? Y entonces uno puede ir a muchos lugares, ¿no? Desde una iglesia, desde un grupo de esos cerrados, de élite, de los que no todos tienen acceso, en política, sí, en las religiones, en, ¿qué? En temazcales, en, en tipis, en inipis, te los puedes encontrar en casas de cultura, te los puedes encontrar en todos lados, en las calles, vendiéndote el pan, hombre, pues en todos lados hay de todo, ¿verdad? Entonces, siempre que uno va a estas cosas, pues debes saber que mezcalito es un asunto serio. Y a lo mejor tú no sabes, a lo mejor tú no ves, a lo mejor a ti te dicen que las cosas son así, pero por el otro lado te están haciendo del otro. Entonces uno tiene que tener cuidado y siempre tiene que estar muy atento, ¿no? Cuando emprende estos caminos, porque no son cualquier cosa. Las cosas son en serio. Para todos, ¿verdad? Entonces así las cosas. Entonces Carlos siempre nos hace reír, ¿verdad? Y reflexionar un poco con Don Juan. Mucho ánimo. Sigamos, ¿verdad? Con esta entretenida aventura de hablar frente a una cámara, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos en contacto. Tengan una bonita noche. Nos vemos mañana.